Buenos días, soy Cristina González de Uriarte, profesora del Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica de la Universidad de La Laguna y miembro del Grupo de Investigación Francan. Mi intervención tiene como título Imágenes de Canarias en algunos relatos de viajes franceses del siglo XIX. Conocidas ya desde la antigüedad, la particular ubicación de las Islas Canarias no solo alimenta el imaginario colectivo, que muy pronto las convierte en un emplazamiento mítico habitado por seres fabulosos, sino que hace de ellas una escala obligada para los primeros navegantes que antes de alcanzar otros continentes se abastecen en esas tierras de agua, vino y productos frescos. Su carácter volcánico y su singular vegetación, la presencia del Teide, considerado durante mucho tiempo por los navegantes como la montaña más elevada del globo, o la tradición de ubicar el meridiano primero en la isla del Hierro y luego en el pico del Teide, despiertan el interés de naturalistas y cartógrafos. Marinos y científicos, pero también comerciantes, misioneros o corsarios, dejan constancia de su paso por el archipiélago en relatos de viajes, diarios de navegación, correspondencia oficial y personal o en estudios de distinta naturaleza, que no solo recogen impresiones, descripciones y anotaciones diversas, sino que también suelen incluir croquis, dibujos, acuarelas, grabados y ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, fotografías. Algunas de las imágenes más difundidas sobre estas tierras pertenecen a obras en las que Canarias es el destino del viaje. La célebre Historia natural de las Islas Canarias de Philip Barker Webb y Savant Berthelot constituye un documento de referencia obligada, pues ofrece, entre otras cosas, la imagen más completa de las islas. Estos naturalistas, británico y francés respectivamente, se conocen en Tenerife en 1828 y juntos recorren y estudian el archipiélago. Su obra consta de 9 volúmenes más un atlas que son publicados entre 1835 y 1850 y en los que encontramos, además de grabados sobre diversos aspectos de las islas y su población, mapas y planos de ciudades. En la elaboración de esta obra, que comprende unas 440 ilustraciones, intervienen, junto a los ya mencionados Barker Webb y Berthelot, distintos colaboradores y dibujantes especializados. Años más tarde, en 1884, Adolphe Coquet publica una excursión a las Islas Canarias. Este arquitecto francés viene a Tenerife en 2 ocasiones, concretamente en 1882 y 1889, ambas por motivos profesionales. En su primera visita levanta el mausoleo situado en los jardines del antiguo Hotel Victoria en la Orotava y realiza además un breve viaje a la isla de La Palma. En su segunda estancia en Tenerife recibe el encargo de la construcción del edificio del Sanatorio del Taoro Gran Hotel Jardín, que luego fue el casino del Puerto de la Cruz. Una excursión a las Islas Canarias es el fruto de su primer viaje y contiene, además de detalladas observaciones, un mapa de Tenerife y 26 dibujos a pluma realizados por él mismo y firmados con sus iniciales. Otras representaciones sobre Canarias tienen su origen en una breve escala técnica de algunas de las grandes campañas de navegación que tienen lugar durante este periodo. Una escala que puede abarcar desde unos pocos días a varias semanas y cuya finalidad es el abastecimiento de agua, vino y alimentos antes de poner rumbo a tierras lejanas. Es el caso, por ejemplo, de las vistas de Santa Cruz de Tenerife o de La Laguna, tantas veces reproducidas e incluidas en diferentes relatos de Dumont-d'Urville. En la pantalla vemos una agradable vista panorámica de la laguna rodeada de montañas, en la que una casa típica canaria y grandes palmeras ocupan el primer plano. Este navegante, naturalista y explorador normando dedicó su vida a recorrer el mundo formando parte de misiones gubernamentales con objetivos políticos y científicos, y llegó incluso a descubrir una península antártica que en honor a su mujer bautizó con el nombre de Tierra Adelia. Tanto él como su esposa y su hijo fallecen en la primera gran catástrofe ferroviaria francesa,
que tiene lugar el 8 de mayo de 1842 cerca de París. Dumont d'Urville recala en 3 ocasiones en Tenerife. La primera de ellas, en 1822, en calidad de botánico de la circunnavegación comandada por Duperrey. La segunda y la tercera, en 1826 y 1837 respectivamente, ya como capitán de 2 importantes expediciones marítimas. Se da la circunstancia de que durante la tradicional excursión al Teide, que lleva a cabo en junio de 1826, tanto él como los científicos que le acompañan son alojados por Sabino Berthelot en la Orotava. Realizadas unas veces por el propio viajero y otras por dibujantes y grabadores profesionales, las reproducciones dan a conocer los aspectos más representativos del archipiélago. A las habituales imágenes de Santa Cruz de Tenerife y la laguna, pero también de la Orotava y el pico del Teide, se suman las del reconocible drago milenario, las de paisajes frondosos y profundos barrancos, o la de la población insular ataviada siempre con el vestido tradicional. A menudo este material iconográfico es considerado de forma independiente, esto es, sin conexión con el texto del que forma parte, lo que conlleva en ocasiones ciertas confusiones acerca de su autoría o de la función que desempeña la imagen dentro del relato de viajes, entendido este último como la crónica redactada en primera persona de un desplazamiento realmente efectuado. A esta confusión contribuye el hecho de que, con el fin de abaratar la publicación, las imprentas editan los excedentes de las obras en forma de láminas sueltas. La imagen que se está mostrando se corresponde con la lámina número 1 del Atlas pittoresque del Voyage au Pôle Sud de Dumont d'Urville. Sin duda alguna, el conjunto de láminas más numeroso es el que se encuentra en la Historia natural de Barker-Webb y Berthelot. Dentro de este monumental trabajo figuran las denominadas misceláneas canarias, que conforman la parte segunda del tomo primero. Estas misceláneas incluyen 67 grabados sobre vistas de ciudades, bosques, volcanes o barrancos. Las láminas se caracterizan por la minuciosidad y el cuidado en el detalle de los paisajes y las escenas costumbristas en las que vemos madres con niños y hombres y mujeres, bien realizando actividades cotidianas, bien en actitud de descanso junto a los camellos, burros, vacas o perros con los que llevan a cabo las diferentes tareas. Son imágenes armoniosas en medio de una naturaleza espectacular que reproduce en cierto modo una imagen estereotipada y optimista del hombre en armonía con el entorno. Las misceláneas, publicadas en 1839, fueron redactadas por el propio Berthelot, ya que, como él mismo explica, cuando llega Barker-Webb a Canarias en mayo de 1828, él ya lleva 8 años viviendo en las islas, lo que impedía la narración conjunta de unos acontecimientos que solo había experimentado uno de los posibles redactores. Se trata de un texto que, como el propio Berthelot señala en el prefacio, aspira a conservar intactas las primeras sensaciones experimentadas, aun cuando resulta imprescindible realizar algunas anotaciones posteriores. Es evidente que el riquísimo conjunto iconográfico de la historia natural de Barker-Webb y Berthelot no tiene equivalente en ningún otro trabajo. Sin embargo, no es posible ignorar la existencia de otras imágenes igualmente importantes en otros textos. Es el caso, por ejemplo, de las acuarelas de la mujer canaria de la campaña del capitán Nicolas Baudin a tierras australes, efectuada entre 1800 y 1804, que son consideradas las primeras representaciones gráficas de la vestimenta tradicional. Si bien en el diario personal de este marino de carácter autoritario, correspondiente a una escala anterior en Tenerife, concretamente en 1796, ya figuran, entre otras planchas de botánica o una preciosa vista del puerto de Lanzarote, 2 ilustraciones femeninas. En una de ellas aparecen mujeres del campo y en otra mujeres de la ciudad. Salvo contadas excepciones, los nombres de los dibujantes y por lo general también los de los grabadores suelen estar indicados en las planchas. El nombre del autor del dibujo a la izquierda y el del grabador a la derecha,
aunque este criterio puede no ser el único dentro de un mismo trabajo. Esta práctica, que hoy en día nos parece incuestionable, no era habitual en épocas anteriores al siglo XIX, cuando la relación entre texto e imagen era jerárquica y el grabado ocupaba un lugar secundario con respecto al relato. A este cambio de mentalidad contribuye en parte el rigor y la precisión a los que aspiran los autores de estas composiciones y que caracterizan la iconografía de este periodo. Su labor es objeto frecuente de reconocimiento, tanto en los informes oficiales como a lo largo de la narración por parte de los capitanes de las campañas, que suelen ser a su vez los autores del relato oficial. Se muestra en pantalla la lámina número 58 de las Misceláneas Canarias de Berthelot. En el largo proceso que comprende desde la ejecución del primer boceto del natural hasta el grabado en los talleres, la posible manipulación de la imagen original resulta inevitable. Así, por ejemplo, las láminas de Diston, uno de los dibujantes de las misceláneas, junto con Berthelot y Williams, fueron grabadas y mejoradas por Émile Lassalle. Alfred Diston es un británico afincado en Tenerife, conocido por ser el autor de un fascículo con 6 litografías en color y su correspondiente descripción, que representan hombres y mujeres de las islas con el vestido tradicional. Además de este trabajo, que sirve de inspiración para otros estudiosos, redacta otros inéditos sobre diferentes aspectos científicos, artísticos o históricos del archipiélago. Diston pone a disposición de Berthelot sus retratos de la población canaria. Así, en la lámina denominada Costume, el grabado de la derecha representa un grupo de hombres de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que es en realidad una composición a partir de 2 dibujos de Diston, cuyo nombre figura al pie a la derecha. Es importante señalar aquí que la participación de diferentes profesionales no es obstáculo para que en el resultado final se aprecie una uniformidad de criterio. Comprobamos también que las influencias, imitaciones y copias entre los dibujantes son moneda habitual. No solo podemos encontrar litografías claramente influenciadas por dibujos de otros autores, sino que estos, a su vez, copian a terceros. En otro orden de cosas, el ilustrador puede decidir también la reproducción de las mismas imágenes en distintas ubicaciones. Esto explica que algunos retratos de las misceláneas se reutilicen como personajes secundarios en diferentes escenas. El antropólogo René Vernon es un buen ejemplo de la función didáctica de la imagen, pues con el propósito de que el lector pueda hacerse una idea precisa de la geografía y los habitantes de cada una de las islas del archipiélago, decide incluir en su libro 5 años de estancia en las Islas Canarias, publicado en 1891, un elevado número de grabados. Dichos grabados son fruto de su segunda estancia en Canarias, a la que siguen 3 más, y fueron realizados a partir de los dibujos y las fotografías del propio Vernon y de las que le cede el entomólogo Charles Alliot. Con sus estudios de antropología física desarrollados a lo largo de su vida, Vernon continuó la labor emprendida por Sabino Berthelot. Por lo que respecta a la forma en la que se presentan las imágenes, el contenido visual se integra en el relato de diferentes maneras y en ocasiones en momentos distintos. Unas veces aparece intercalado en los textos, otras se agrupa en anexos o en volúmenes independientes. Hay que tener en cuenta además que la mera referencia a la existencia de una lámina no es garantía de la correspondencia entre el contenido verbal y visual o de su correcta interpretación. Cuando está acompañada de una leyenda, puede ocurrir que ésta aporte una información que el texto no proporciona y contextualice entonces la narración. La imagen que se está mostrando se corresponde con la lámina número 60 de las Misceláneas Canarias de Berthelot.
La primera lámina del Atlas Pittoresque del viaje de circunnavegación que Du Petit-Thouars realiza entre 1836 y 1839 contiene dos grabados en color. Se trata de un hombre y una mujer ataviados con el traje tradicional y sin decorado alguno, una composición similar a la del resto de las ilustraciones del texto. Sin embargo, en este caso concreto, la escala técnica en Tenerife es de unas 24 horas y no prevista inicialmente, por lo que se podría fácilmente suponer que se trata de una imagen que no es resultado de la observación directa, sino más bien de un añadido posterior. De la misma manera que es posible encontrar modificaciones o supresiones en diferentes ediciones de un mismo texto, algunas imágenes son incluidas o eliminadas sin aclaración alguna en sucesivas versiones. En el caso contrario, extensas y detalladas descripciones no están acompañadas de su equivalente visual. Esto sucede, por ejemplo, con la tradicional excursión al Pico del Teide. El reconocible perfil del volcán sobre un mar de nubes constituye un lugar común en este tipo de narraciones y resulta tan familiar para el lector habitual de relatos de viajes que incluyen páginas o capítulos dedicados al archipiélago que la ausencia de su ilustración no supone ningún obstáculo. En el caso de los motivos iconográficos que constituyen lugares comunes, estos pueden reenviar a otros textos, siendo así complementarios de otras narraciones en las que encuentran su justificación. Esto ocurre con algunas láminas que reproducen vistas de Santa Cruz de Tenerife y su puerto. Ante estas imágenes, el lector rememora sin dificultad los pasajes tantas veces reproducidos acerca de la costa agreste y escarpada que conforma el macizo de Anaga. En otro orden de cosas, las aclaraciones relativas a las condiciones que rodean la ejecución de los dibujos no suelen ser habituales. Algunas excepciones nos las proporciona Coquet cuando, por ejemplo, aporta detalles acerca de la elaboración del dibujo de la costa sur de Tenerife desde el barco que le lleva desde la isla de La Palma, o cuando explica que el croquis de la ilustración del enorme castaño que incluye en su obra lo realiza en la Orotava. A modo de conclusión, es posible afirmar que la presencia de la imagen nunca es casual y obedece a razones diversas, esencialmente utilitarias y estéticas, cuando no editoriales. Si el interés por el hombre y lo exótico, lo pintoresco, marcan la producción artística del siglo XIX, en el caso de Canarias esto se traduce en la profusión de reproducciones de hombres y mujeres que, ataviados con el traje tradicional, se encuentran en el origen de los estudios antropológicos sobre estas tierras. Paralelamente, el característico paisaje canario, de marcados contrastes, llama la atención del viajero, que queda cautivado por las altas cumbres y los profundos barrancos. En definitiva, la imagen es una poderosa herramienta de información de la que se sirve la palabra para completar o ampliar todo aquello que no ha sido dicho o escrito. A esto se añade una mayor especialización de los artistas y un notable progreso técnico, que permite no solo tiradas mayores de las obras, sino también un abaratamiento de los costes de edición. Una de las consecuencias de esta abundancia de imágenes es la inevitable reinterpretación de los mismos lugares y escenas que contribuye a la creación de un repertorio visual que pasa ya a formar parte de manera indiscutible de las señas de identidad de un territorio, el archipiélago canario, y de una época concreta, el siglo XIX. Muchas gracias.